Hola, ¿qué tal? Estamos por parte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Estamos cursando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Mi nombre es Laura Jacqueline Sosa Serralta. Estamos en la asignatura de Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. El nombre del profesor es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Estamos en Chetumal, Quintana Roo, y estamos a 9 de noviembre del 2025. Vamos a hablar sobre el artículo Análisis de lesiones en futbolistas juveniles de élite en Indonesia, escrito por Benedictus Adi Prianto, Tommy Apiruntano, Hamid Ronald, Daniel Ray y Nur Lutfiatus. El lugar de estudio es Elite Pro Academy y las categorías que estuvieron durante la investigación son la categoría sub-18, sub-16 y sub-14. Hablemos un poquito de la popularidad del fútbol. El fútbol es el deporte más popular del mundo con millones de jugadores. Aproximadamente 200,000 son profesionales y 244 millones de jugadores son aficionados. Es muy importante en etapas jóvenes debido a que ayuda al desarrollo físico y social de los jóvenes. Promueve efectos positivos como el desarrollo psicosocial, el crecimiento personal y la reducción del consumo de alcohol. Riesgo de lesiones. La alta intensidad aumenta el riesgo de lesiones en futbolistas jóvenes. Adaptación biomecánica aún en desarrollo. Una de las lesiones específicas más comunes en atletas jóvenes es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que se produce por la tracción del tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial durante el periodo de crecimiento debido a que el hueso no ha madurado completamente. Bueno, el objetivo del estudio es investigar características y factores asociados a lesiones deportivas, evaluar incidencias y factores. Se utilizó un diseño de cohorte retrospectivo donde identificaron problemas, prevalencia e incidencia de lesiones, identificaron causas y mecanismos de lesión, implementaron estrategias de intervención dirigidas a la prevención y midieron la efectividad de la estrategia de la intervención aplicada. Muestra del estudio. Estuvo compuesta por futbolistas masculinos de la Elite Pro Academy. Se utilizaron 838 jugadores en las diferentes categorías y tuvieron 18 equipos que competían en la Liga Juvenil de Fútbol Indonesia entre octubre y diciembre del 2022. Criterios de inclusión. Para que los deportistas fueran tomados en cuenta, tendrían que estar entre los 12 y 19 años, ser atletas de la academia, y el criterio de exclusión fue que los jugadores no hubieran asistido a entrenamientos de fútbol americano durante el último mes. Proceso ético y cuestionarios. Cuestionarios aprobados éticamente y aplicados en academias. Aprobado de acuerdo con la Declaración de Helsinki y se requiere el consentimiento informado cada vez que se recopilaron datos de los entrenadores y jugadores. Variables analizadas. El cuestionario se centró en los siguientes indicadores: localización de la lesión, números de partidos, número de sesiones de entrenamiento, posiciones de juego, peso corporal. El análisis de datos comenzó con un cálculo descriptivo para obtener la media, la desviación estándar y los porcentajes que describen la variable y las características de las lesiones. En este estudio se encontraron 702 casos de lesiones en 531 futbolistas, lo que indica que algunos de estos atletas deberían haber sufrido la lesión más de una vez. La combinación del peso promedio de los participantes y su altura genera un índice de masa corporal que indica que el peso corporal promedio de los atletas se encuentra dentro de un rango normal.
Cuando hablamos del tiempo de exposición, entrenar más de 8 horas a la semana aumenta el riesgo de lesión. Los participantes que entrenaron durante la semana tuvieron menos lesiones, 56%, que aquellos que practicaron más de 8 horas a la semana, un 69%. Hablando de las posiciones de juego, la tabla también muestra las posiciones de juego de los participantes, predominando las defensas con 297 jugadores, que son un aproximado del 35%, seguido por los mediocampistas con un 274, que es el 33%, los delanteros con 174, representando un 21%, y los porteros con un 93, que es el 11%. En resultados generales podemos ver la prueba de chi cuadrado del índice de masa corporal frente a la lesión y la exposición del ejercicio frente a la lesión. No encuentra una relación significativa entre el índice de masa corporal y la incidencia de lesiones. La exposición al ejercicio tiene una relación significativa con las lesiones de los participantes. Entre otras palabras, es más probable que la exposición del ejercicio influya en la incidencia de las lesiones. 3.9 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Los participantes sufrieron ligeramente más lesiones durante los partidos, un 52%, que durante el entrenamiento, un 48%. En cuanto a la gravedad, la mayoría de las lesiones se clasificaron como lesiones leves, 43%, seguidas de lesiones mínimas, 28%, lesiones moderadas, 16%, y lesiones graves con un 13%. Podemos ver que en el estudio las lesiones más frecuentes se produjeron en las extremidades inferiores, especialmente en el tobillo, con 273 casos. La segunda localización más frecuente fue la rodilla, con 107 casos, y la muñeca en la parte superior del cuerpo. Las lesiones más frecuentes fueron las extremidades, con 102 casos. Algunos participantes también sufrieron lesiones del hombro, 48 casos. La parte posterior de la cabeza y la columna vertebral, 44 casos, y la cabeza, el 1%. Otro tipo de lesiones también incluyeron ligamentos, un 18%, huesos, 18%, y luxaciones, un 4%. Se observó que las lesiones ocurrían con mayor frecuencia en las extremidades inferiores, caderas, muslos, rodillas, tobillos y piernas, con un total de 472 lesiones. El estudio encontró que los tobillos fue un 39%, las rodillas un 107.15%, fueron percibidos como el área más lesionada. Como reveló un estudio previo, las lesiones en jóvenes futbolistas de las categorías sub-17 y sub-20 se produjeron principalmente en el tobillo y la pierna. Se clasificaron las lesiones principalmente como menores de 4 a 7 días, con 299 casos, que representó un 43%, y le siguieron las lesiones mínimas de 1 a 7 días. Se registraron 200 casos con lesiones con una duración de 3 días, lesiones moderadas entre 8 y 28 días y lesiones graves. %16 de jugadores reportaron lesiones recurrentes. En particular, la lesión fue frecuente entre los futbolistas de 13 a 17 años, con la mayor incidencia en el grupo de 13 años, con un total de 29 casos. En cambio, esta lesión fue poco común entre los futbolistas de 12, 18 y 19 años en este estudio, ya que la incidencia nunca superó los 2 casos. Los datos se obtuvieron de 531 jugadores con un total de 702 casos de lesiones. El estudio reveló que la posición más vulnerable a las lesiones era la defensa, con un 35%, seguida por el centrocampista con 32% y el delantero con 21%. Se constató que los porteros se encontraban en la posición más baja, con un 11% de lesiones.
La incidencia de lesiones en este estudio es de 3.9 por cada 1000 horas. Este importante resultado se utiliza para evaluar la tasa de incidencia de lesiones en jóvenes futbolistas en Indonesia. Como estrategias preventivas, fortalecimiento, propiocepción y control de carga recomendados puede reducir el riesgo de lesiones. En última instancia, el programa del entrenador puede funcionar de manera óptima y lograr mejor rendimiento. Hay autores que manejan otros factores que son las malas condiciones del terreno de juego, como campos naturales o sintéticos, ondulados, duros o irregulares. Pueden contribuir a los factores de riesgo de lesiones de tobillo influenciados por el equilibrio y la estabilización. Podemos observar mayor incidencia en lesiones en jóvenes futbolistas de élite. En Indonesia se produjo en las extremidades inferiores, especialmente en los tobillos y rodillas. Las lesiones más comunes fueron contusiones y lesiones musculares. Bueno, en esta ocasión es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.